Bueno, querida familia, ¿cómo estáis? Un cordial saludo de nuevo, junto con todos vosotros, en una nueva edición de vuestro programa Puertas Adentro. Puertas Adentro, para ti, para nosotros, para aprender juntos en esta etapa del camino. Y seguimos con las etapas del ciclo familiar, en este caso 3. Y hemos visto... ¿3? Ah, bueno, vamos por la tercera, ¿no? Hoy empezamos la tercera, quiere decir... No, es que hemos visto etapas del ciclo familiar 1, 2 y 3. La tercera parte. A eso voy, la tercera parte que nos está ocupando con la temática de etapas del ciclo vital familiar, ¿no? Ya hemos visto la parte de idealismo, que correspondía a la constitución de la pareja. Hemos visto la parte de realismo, que consistía en la paternidad y en la maternidad. ¿Y ahora qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a, por sentido común y por lógica, la etapa de la media vida, ¿no? Sentido común, ya sabes que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, bueno... Pero bueno, hay una etapa lógica en el desarrollo de la pareja y hoy vamos entrando en esa etapa que muchas veces se llama la crisis de la media vida. Porque es una etapa donde lo que debería de caracterizar o caracterizarnos es la madurez, ¿verdad? Eso es lo que debería de caracterizarnos. Que no siempre. Repasando, constitución de la pareja, primera etapa, idealismo, paternidad y maternidad, segunda etapa, realismo, crisis de la media vida, tercera etapa, madurez. Que uno puede ser maduro o más duro, más duro. Sí, a veces somos maduros y a veces más duros, ¿no? Tristemente en mucha pareja se da lo segundo, ¿verdad? Que se es más duro y esa madurez que se sobreentendería debido a al tiempo que llevamos juntos, pues no siempre se da. Por eso, chicos, que no seamos más duros, Juan, que no seamos más duros, sino maduros. Y esto que estamos diciendo, Juan y yo alguna vez no lo hemos tenido que decir los dos, pararnos y decir, hey, estamos siendo más duros, pero no maduros. Interesante eso. Es verdad. Madurez, no más rigidez ni dureza, que eso rompe la relación. La rompe. Bueno, Reina Mora, y a ver, ¿por qué se caracteriza esta etapa? Bueno, Cuéntanos. Vamos a verlo, Rey Moro, como te... Bueno, yo creo que es la etapa donde ya no nos vemos en un sentido tan jóvenes, ya no nos vemos con tanta fuerza física, iba a decir tan capaces, pero no, creo que eso no es correcto, porque sí nos vemos capaces, pero sí que es verdad que ya no nos vemos con esa fuerza física que teníamos a lo mejor a los 30 años. Por cierto, yo esta etapa, ¿de qué edad más o menos sería? Estamos hablando, Juan, la crisis de la media vida. Crisis de la media vida. Bueno, antes se decía la crisis de los 40, ¿no? ¿Se dan cuenta? Me pregunta a mí y responde ella. Así somos. Bueno, tú también lo haces de vez en cuando. Claro que lo hago, hija, claro que lo hago, por supuesto. Todos... Pero eso, que queda más o menos, Juan, yo creo que... Efectivamente, como tú ibas a decir, antes se hablaba de la famosa crisis de los 40, ahora principalmente debido a que las parejas se casan más tarde, debido a que el nivel de vida ha aumentado y vivimos más años y se supone que con mayor calidad de vida, eso se eleva. Ahora hablaríamos prácticamente de la crisis de los 50, ¿eh? También, bueno, pues en esa etapa estamos nosotros, porque estamos en los 50 para adelante. No, y tanto. Entonces, y es verdad que tú comentabas, María del Mar, que es la etapa donde no nos vemos tan joven, y eso es verdad. Es verdad. Suele ser la etapa donde, como yo digo, a veces el pelo se nos va para atrás, la barriguita se nos va para adelante, y es cierto que quizá no nos sentimos, y es real, no nos sentimos con tanta fortaleza y vigor como a los 30, pero hemos ganado en experiencia y se supone que en madurez, lo cual es un grado, la experiencia es un grado. Ay, sí, yo el otro día, Juan, estábamos con unos amigos, unos pastores, una pareja jovencita con sus 3 hijos y yo decía, si tuviera que llevar el ritmo que llevan ellos de cosas de hacer, no podría, pero bueno, yo miro atrás y también nosotros lo hemos hecho. Entonces son etapas de la vida y cada etapa tiene su momento y tenemos que aceptarnos y ser felices dentro de las etapas que vivimos y de los momentos que nos toca vivir, ¿verdad? Entonces, aunque tú no te veas a lo mejor con tanta fuerza, aunque ya empiezan esas canas o ya empezaron hace tiempo, aunque los kilos aparezcan, ojo, que aquí tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Porque tenemos que cuidarnos siempre, intentar cuidarnos en
en hacer ejercicio, en comer de una forma sana, en lo que dependa de nosotros. Es muy importante para sentirnos bien con nosotros mismos y para que sentirnos bien ante nuestra pareja. Y es verdad, también, y además bíblicamente hablando y aún espiritualmente hablando, el cuidado de nuestro cuerpo, mente y espíritu es algo más que bíblico, ¿no? Claro. Ahí tenemos ese versículo que nos habla de que tenemos que, bueno, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, hay una responsabilidad, aún como cristianos y bajo la ética bíblica, de cuidarnos en esas tres áreas, espiritual, emocional y física. Qué importante. Claro, es el equilibrio, ¿verdad? Es la integridad. Cristianos y aún personas que no sean cristianos, todos tenemos esa responsabilidad. Pero es muy interesante lo que tú has dicho, que está basado en la palabra de Dios, el equilibrio en la integridad del ser humano. Espíritu, esa parte para aquellos que creemos, esa parte que solamente Dios la puede llenar, ¿verdad? El alma, que es donde está la voluntad, las emociones, los sentimientos, cómo tenemos que trabajar también la parte emocional, que muchas veces se queda un poquito al lado, y cómo no, el cuerpo, la parte física, ¿verdad? Que también es tan importante cuidarla, porque como yo digo, este es el envoltorio que tenemos aquí en esta vida, y tenemos que cuidarlo en la medida de lo posible. Por tanto, es una etapa que, aunque ya no nos sintamos, como hemos dicho, Juan, tan jóvenes, quizás tan capaces o con tanta fuerza física, hay otras cosas que sí compensan, ¿verdad? Y es lo vivido junto, es todo lo aprendido, todo lo reído y también todo lo llorado. Porque bueno, claro, la experiencia, las cicatrices que nos dan un peso de madurez también, y todo el asunto, ¿no? Y también es una etapa, Juan, donde a lo mejor no todo el mundo llega a esta etapa, o llegamos con una plena realización personal y aún profesional, porque tú decías, a lo mejor cuando yo tenga 50 o 55 años yo ya habré alcanzado, y te das cuenta de que muchas cosas no se han alcanzado, otras sí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero puede haber cierta desilusión en esta etapa. Puede existir, eso también va a ocurrir si realmente no hemos aprovechado y el tiempo se nos fue, se nos pasó de las manos, porque pasa bien rápido, ¿no? Puede haber esa cierta desilusión, desde luego que sí. Y evidentemente también en los tiempos que corremos, con el asunto de la pandemia, con la escasez de trabajos, la falta también de calidad en los mismos, a veces la explotación en los que sí mantienen su trabajo, en fin, todas estas cosas, o la pérdida, ¿no? Las personas que se quedan El otro día sin pues trabajo. Estábamos hablando con una parejita, y en este caso pues los dos están viviendo una etapa muy difícil, lo mismo que muchísimos matrimonios estamos viviendo, ¿verdad? Que pues eso, todo lo que has hecho de pronto se para, el trabajo que tenías, y además que tenías una proyección, de pronto se para, y te quedas realmente en una crisis de personal y en una crisis mundial que estamos viviendo, y tenemos que readaptarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que no quedarnos solamente en este momento, sino tener esperanza de lo que vendrá, y también ver atrás en el sentido de lo que hemos logrado, porque es momento muy difícil, donde podemos ser muy machacados por la falta de expectativa muchas veces. Precisamente por todas esas situaciones, muchas veces esa famosa crisis de los 40 o de los 50 se la denomina también la última adolescencia, ¿no? A veces, sobre todo los hombres, pienso yo, las mujeres seguramente, pero quizá yo como varón lo he visto en más casos, ¿no? Es esa etapa también donde, como ya no somos tan jóvenes, donde quizá algunos aspectos físicos han sido un poco mermados por el paso de los años, es un poco a veces como si quisiéramos recuperar una juventud que se nos va, ¿no? Si a esto se une, y hablaremos un poco de la adolescencia de nuestros hijos, ¿no? Pero si a esto se une el que nuestros hijos de pronto ya nos ven ahí, como no nos ven casi como que de otra época, de otra etapa. Esta etapa de la media vida suele coincidir normalmente con la
con la etapa de adolescencia de nuestros hijos, claro, ¿verdad? Con esa crisis ahí de oposición de ellos hacia nosotros. Bueno, es que justamente claro, en el natural proceso de un jovencito, cuando los jóvenes llegan a la adolescencia, precisamente claro, para reafirmar su propia personalidad e independencia en un sano proceso, lo hacen mediante crisis de oposición. Y ahí nos cuestionan, ahí nos critican. Ahí pues muchas veces... ¿Quién sabe? Dicen, es mi profe de filosofía, tú ya eres muy no antiguo. Y de pronto, como mencionamos en el libro, los padres que quizás estaban ahí en el trono, de pronto pasan al cubo de la basura. Molly, llaman a la puerta. Estamos puertas adentro, chicos. Es que esto es seguramente el correo que nos trae la carta de divorcio, entonces tenemos que ser rápidos para asumirlo, ¿no? Bueno, es broma, amigos, es un correo importante y María del Mar tiene que atenderlo. No vamos a quitar el programa o a parar el programa por eso. ¿Por qué hablamos de esa especie de crisis de los 40 o de los 50 que suele coincidir con la adolescencia de nuestros hijos, donde cuando estos ya no nos ven ahí en el pedestal y de pronto pasamos del trono al cubo de la basura? Ya estamos anticuados, como decía María del Mar, ya no sabemos, y eso puede provocar, especialmente que muchos hombres de pronto sientan la tentación de recuperar una cierta autoestima, de recuperar una cierta juventud que se nos va de las manos, y ahí, sobre todo, también puede ocurrir en parejas no con una ética cristiana muy afirmada, que de pronto puedan haber situaciones de infidelidad, intentando recuperar una juventud y una validación por parte de otros que se nos va. Suele ser la época también donde también a veces muchos hombres de pronto se visten como más deportivos, intentando recuperar esa juventud que se nos va, o de pronto cuando algunas personas o hombres pues se compran la moto. Bueno, no sé si lo de la moto aplica, porque yo me he comprado una moto ahora que lo pienso. Sí, seguramente tendrá que ver con eso, es broma. Quizá no tanto. Ya tenemos aquí a María del Mar. Y entonces muchas veces esa crisis de los 40 o de los 50 se ve agravada por todas esas situaciones que venimos comentando, ¿no? Hablábamos un poco de cómo la adolescencia a veces puede provocar... No habrás dicho nada detrás de mí, algo que no me guste, ¿no? Bueno, luego miras el programa y ya no... Como esto no tiene censura, lo que queda, ¿no? O sea que... Bueno. Sí, no, y efectivamente, hablábamos, María del Mar, de cómo esa crisis de los 50 a veces se ve agravada por la adolescencia de nuestros hijos, que de pronto ya nos cuestionan, y cómo a veces eso ha dado pie a que muchos hombres, lamentablemente, intentando recuperar algo que se les pierde, pueden caer en situaciones de infidelidad. Yo decía que de pronto algunos hombres se compran una moto para parecer como recuperar una cierta, y decía, vaya, pero si yo tengo moto, Qué ¿no? importante ahí es la valoración de la pareja, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede sentirse con una autoestima baja porque realmente los hijos, y ojo que yo creo que todos los que tenemos hijos han pasado por etapas difíciles, pero lo que permanece luego realmente, esa etapa pasa de la adolescencia, y nuestros hijos valoran lo que realmente ellos viven en casa, así que si tenéis hijos adolescentes en una etapa que no está siendo fácil, ánimo, porque pasa, y todo lo que está sembrado ahí permanece, pero sí que es muy importante esa valoración del uno al otro, reforzarnos en la autoestima, cariño, pues esto lo has hecho bien, y no centrarnos en cosas negativas, sino justamente reforzarnos mucho el uno al otro, la valoración, el reconocimiento de lo positivo, el reconocimiento de los cambios, de todo lo que hemos trabajado. Qué importante, centrarnos en lo positivo cuando hay tanto negativo en medio de esa sociedad. Vamos a tener que trabajar temas de educación. El otro día alguien nos comentaba que debido a esta sociedad cada vez con una ética más devaluada y demás, sería muy interesante que hiciéramos énfasis en la educación y en cómo los padres deben de trabajar a sus hijos y los periodos de adolescencia y todo el asunto. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Por eso en esta etapa, ya vamos a terminar, pero en esta etapa, si las etapas anteriores que habíamos hablado, la etapa de idealismo, de realismo, ahora estamos en la etapa de la madurez, si las etapas anteriores las hemos trabajado bien, yo creo que esta puede ser una etapa de bastante equilibrio, de
de sentirnos cómodos el uno con el otro y siempre cuidando nuestra pareja, ¿verdad? Porque también es una etapa que puede tener muchas demandas, demanda de los hijos por estar en la adolescencia, demandas del trabajo, demandas del, bueno, lo que es la vida misma. Claro. Que nos cuidemos la pareja para que no nos distanciemos. Es muy fácil que muchas parejas, cuando los hijos crecen en la adolescencia, por las situaciones de la vida y la crisis de la media vida, se separen, y es importante poco, claro, que trabajemos esa intimidad. Y yo creo que sí, Juan, que hemos Seguro. llegado ya al final. Sí, pues nos tenemos que despedir porque queremos respetar más o menos el tiempo que nos ocupa. Bueno, amigos, seguiremos en el próximo programa trabajando la siguiente etapa del ciclo vital familiar. Y recordemos siempre que nunca es tarde. No importa que de aquí para atrás no hayamos hecho bien las cosas o que miremos y digamos, oye, tenía que haber hecho. Lo importante es el hoy, el ahora, lo que hoy puedes decir, lo que hoy puedes aportar a tu pareja, lo que hoy puedes aportar a tus hijos. Recuerda que la vida pasa rápido, estamos viviendo tiempos difíciles y que el hogar, donde está lo más importante, que sea un lugar de paz, de reposo, donde nos sintamos cómodos. Oli, que ya tenemos que terminar. Bueno, pues ya terminamos. Ella le gusta darle es que es muy importante la familia final. Y es muy, no, el colofón final, no, a mí me da igual, cariño, eso. Solamente animarte a que no digo que tú tengas la última palabra, vale, sino darle a todo ya el toque más. Bueno, el tiempo se nos va, Juanito. Sí, sí, es lo que yo quería hacer. Recordemos que lo más importante, puertas adentro, ¿verdad? Puertas adentro. Nunca lo olvides, amigos. Os queremos, familia. Hasta pronto.